consultorías y asesoría, donde tiene el foco principalmente en la capacitación, en la formación continua y en apoyar a las organizaciones a alinearse a los sistemas de gestión, y a su vez desarrollamos con las empresas proyectos que todo lleva a lo mismo, ¿no? A desarrollar las empresas a la mejora continua. La charla de hoy es diferente a las charlas que hemos dado alrededor de nosotros. Hemos trabajado con colegas de casi toda Latinoamérica. De hecho, de hoy estamos muy agradecidos porque tenemos gente inscrita de todos, casi todos lados, ¿no? De Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Perú, de Bolivia, de México. Eso nos ha llevado a darnos cuenta que existe un nicho, que es una necesidad que estamos teniendo en los laboratorios, porque el foco de esta charla es los laboratorios, y es empezar a optimizar nuestros procesos, nuestras actividades, pero hoy sabemos que contamos con una herramienta que no está explotada, que son la cantidad de datos que tenemos en el laboratorio. Y empezamos a detectar que somos un sinnúmero de datos y a veces no sabemos qué hacer con esos datos. Y hay algo que nosotros nos hemos dado cuenta en todo este proceso de asesoría y consultoría a las empresas, que si se pudieran manejar adecuadamente esos datos, eso daría una información que afectaría directamente a la calidad del trabajo y del servicio de las organizaciones, y a su vez mejoraría el conocimiento de todos aquellos las partes interesadas de las organizaciones. Bueno, es nuestra primera charla sobre este tema, que no va a ser la última sin duda, pero antes de comenzar les quiero presentar al resto del equipo. Muchos de ustedes ya nos conocen. Empecemos en orden. Primero está Erika Ferrari, que es nuestra directora académica. Ella es licenciada en laboratorio clínico, bioquímica clínica y licenciada en bioquímica. Tiene amplia experiencia en el campo de la calidad analítica, en la implementación e implantación de sistemas de gestión, y bueno, también es en toda la parte de análisis estadístico y de investigación. Erika es la que nos va a aportar hoy toda la información de data ciencia, que es el foco de esta charla. Después está Andrea Grover, que es nuestra directora de procesos. Andrea también tiene amplia experiencia en todo lo que son las normas ISO y la implementación de las normas, y obviamente en la parte de calidad analítica y gestión de procesos en las organizaciones. Y por último estoy yo, que soy la directora ejecutiva, también amplia experiencia en todo lo que es implementación e implantación de normas ISO, en calidad analítica y en gestión y dirección de proyectos, que es la otra área que nosotros también hacemos aportes a las organizaciones. Así que esto es un poco para que nos conocieran, y bueno, seguro esta va a ser la primera de muchas charlas que vamos a poder compartir con ustedes. Dejamos a Erika para que empiece con su desarrollo. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos, según la hora que sea en cada lugar, que sé que están de distintos países y distintas regiones que se han conectado. Muchas gracias por darnos unos minutos de su tiempo para compartir todo esto que vamos a traer hoy. Como dice Mariela, acá lo importante es lo multidisciplinario, y más aún en este rubro de la ciencia de datos. Vamos a ver qué importante que es que se participe, que sean varios los interlocutores para poder llegar a un buen final y una buena deducción y una buena predicción y una buena aplicación de todos los datos que se van a recopilar y se van a procesar para generar lo que vamos a llamar conocimiento. Seleccionamos este fondo de presentación porque es como que a veces nos sentimos sumergidos. Allá abajo estamos nosotras, quienes somos, estamos allá abajo como sumergidos en esa pila de datos que genera el laboratorio, es el caso que nos trae hoy, pero las organizaciones generan una innumerable cantidad de datos día a día, y son poco aprovechados. Muchos de ellos pasan desapercibidos sin generar ninguna devolución para la organización. Entonces, lo que tiene la ciencia de datos es eso, es sacar provecho, nos ayuda a sacar provecho de esos grandes volúmenes de datos. ¿Por qué no le llamamos Big Data a la charla, o Machine Learning y esos nombres que están ahora de moda? Porque en realidad la ciencia de datos es todo eso, y es más,
es nosotros trabajando todos en conjunto y aplicando un montón de herramientas para conseguir convertir esos datos en conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con lo que sería la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es Big Data y Data Science, ¿sí? ¿Cómo se aplicaría eso en el laboratorio clínico y qué desafíos implica para nosotros? ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el desarrollo, conocer del negocio es importante. Y en este caso el negocio que estamos hablando hoy es el laboratorio, pero mañana tal vez sea una empresa que vende otro tipo de servicio o productos. Disculpe. Entonces, ¿qué es Big Data y Data Science? ¿Sí? Estamos viviendo en una sociedad que se llama la sociedad de la información, ¿sí? La información manda, la distribución, la manipulación, todo lo que se haga con esa información es importante y va a terminar teniendo impacto sobre las actividades culturales, socioeconómicas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, conocer y manejar herramientas que nos permitan transitar y elaborar estos procesos va a ser importante, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos. Tenemos datos. Y tenemos datos, pero los datos en sí mismos no tienen valor, ¿sí? Son factores objetivos, de hechos, pero no tienen por sí mismos ningún propósito, no tienen un valor por sí mismos. ¿Por qué? Porque para poderlos utilizar, los tenemos que convertir en información. ¿Qué es la información? La información es ese mensaje que voy a transmitir a través de ese procesamiento de los datos. Para tener un mensaje necesito tener un emisor y un receptor y haber procesado de alguna manera esos datos. ¿Cómo? Como dice allí, contextualizando, categorizando, calculando. Y bueno, un poco esa transformación de datos a información, ahí es donde empieza toda esta la parte de la ciencia de datos y el procesamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos llegar a conseguir? Conocimiento. A través de esa información, conseguir experiencia, crear un saber hacer de algo que sea útil para tomar una acción. Eso es el proceso en el que nosotros vamos a participar. De un número que tal vez no signifique nada o una palabra que tal vez no signifique nada, sola convertirla en conocimiento. Como lo vemos acá, se ve mucho más claro, ¿no? Lo que tenemos es cómo transformamos los datos en conocimiento, entonces con comparaciones, ¿sí? Con conexiones. Ahí vemos el gráfico que nos muestra que un dato, por ejemplo, como está ahí, muy, muy lindo el ejemplo, ¿no? El número 42, por sí solo no nos dice nada. Ahora, si 42 grados son la temperatura del paciente, eso ya es información. Ahora, el conocimiento es que 42 grados de temperatura en un paciente genera lesiones. Y podemos ir un paso más allá, ¿no? ¿Qué pasa cuando este paciente tiene esa temperatura y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que accionar de manera rápida para prevenirlo? Este proceso de generar conocimiento y sabiduría es el que tenemos que transitar cada día. ¿Por qué Big Data? Porque el volumen de datos que se maneja hoy en día es muy grande, ¿sí? Y ahí pueden ver lo que son las 7 B del Big Data: velocidad, volumen, variedad, veracidad, valor, visualización y variabilidad. Tenían grandes volúmenes de datos, no solo en el laboratorio, sino en general, en todas páginas web, en las redes sociales, de marketing, donde quiera que veamos se generan muchísimos datos, y las herramientas clásicas que utilizamos, una planilla de Excel con estadística básica, no es suficiente, no nos permite llegar a obtener la información y el conocimiento necesario y a aplicar los algoritmos que necesitamos con esos volúmenes de datos. También tenemos el problema de la variedad, de que no solamente son datos numéricos, hay datos que pueden provenir de texto, de imágenes, y existen herramientas específicas para procesar este tipo de información que no son las herramientas clásicas que manejamos en la rutina, ¿verdad? De cualquier proceso estadístico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Varios tipos de datos. Y la idea acá es un poco que sepan cuando les nombren que este tipo de datos estructurados, no estructurados, de qué se está hablando, y mostrarles que en el laboratorio también vemos esto. Esto está representado en todos lados. ¿Qué es un dato estructurado? Es aquellos datos que se obtienen, ¿sí?, en tablas de hojas de cálculo. Están muy organizados, filas, columnas, encabezados. Podemos seleccionar una fila y una columna y identificar un dato en esa tabla. Y de esos datos generamos infinidad. Datos demográficos: el nombre, la edad, el sexo del paciente, la ubicación de la toma de muestra, las pruebas de laboratorio.
ese perfil de datos, de resultados que obtenemos en el laboratorio a diario de cientos y cientos de pacientes. El peso, la altura, presión arterial, la cantidad de medicamentos que toma, la hora en que los toma, la fecha, todos esos datos se pueden procesar y son datos estructurados. ¿Por qué? Porque es fácilmente tabulable e identificable. ¿Qué pasa? También tenemos los otros, los no estructurados. No tienen una estructura interna identificable, entonces ya no es fácil pensarlos como en una tabla de Excel, por ejemplo. ¿De dónde viene esta información, por ejemplo, en el laboratorio? Los registros clínicos, el dato clínico del paciente que viene en una vuelta electrónica, informes de estudios, la interpretación, por ejemplo, de un estudio imagenológico, el resumen del alta, como decía, imágenes. Imágenes que pueden ser imágenes de resultados de paciente o puede ser una imagen microscópica, ¿sí? Puede ser la imagen de un GRAM, de una tinción, o de un sedimento urinario, o de un estudio parasitológico. Esas imágenes también pueden ser procesadas y también pueden ser analizadas con este tipo de herramientas de data science. Bueno, los datos semiestructurados comparten parte de estas dos características, ¿no? De tener algunas características organizativas, pero esa estructura interna no es tal que nos permite identificarlos de forma fácilmente como si fuera una tabla. Entonces, bueno, puede pasar que tengamos este tipo de datos y tengamos que, de alguna manera, amoldarlos para poderlos procesar con otro tipo de herramientas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos entonces? Los datos se almacenan y se clasifican en lo que se llaman bases de datos. Las bases de datos más usuales que nosotros vamos a encontrar son las bases de datos relacionales, ¿sí? Las bases de datos relacionales lo que usan son esas relaciones, ¿sí? Usan modelo entidad-relación, que es lo que es como una etiqueta que le pone a cada dato a dónde va a ir. Y sigue como si fuera un diagrama de flujo, que este dato pertenece aquí, este dato pertenece allá y acá. ¿Qué es lo que me muestra eso? Que incluso yo podría pensarlo como una forma de una tabla, pero una tabla más compleja. Y es fácil extraer la información de esas bases de datos y procesarlas a través de, como un dato estructurado, por ejemplo, ¿sí? Y tener herramientas sencillas para poderlos procesar. Están las bases de datos no relacionales, ¿sí? Que también que son las que utilizaríamos para almacenar ese otro tipo de información, que son los documentos, las imágenes, texto en sí mismo, ¿sí? Que obviamente no va a tener una estructura que nosotros podamos identificar fácilmente, pero bueno, utilizan otro tipo de codificación con la que logran conseguir extraer la información. Entonces lo que vemos es que la ciencia de datos nos va a permitir esto, ¿sí? El estudiar esos datos, los datos para conseguir información significativa para nosotros, en el contexto de nuestra institución y de nuestras necesidades. Y como decíamos, un trabajo multidisciplinario, porque para aplicar la ciencia de datos tenemos que aplicar técnicas de matemática, de estadística, de inteligencia artificial, ingeniería de computación, cuando queremos llegar a nosotros vamos a desarrollar códigos y queremos poderlos aplicar y ejecutarlos. Entonces vamos a tener que tener un trabajo multidisciplinario y con conocimiento de, por ejemplo, el personal clínico, qué es lo que necesita saber. Vamos a ver que algunas de las aplicaciones son muy clínicas y vamos a tener que trabajar en conjunto con los clínicos, con los de tecnología y con el científico de datos para poder llegar a un resultado. ¿Qué es lo que nos permite entonces la ciencia de datos? Responder qué pasó, por qué pasó, qué pasará, y qué se puede hacer con los resultados y cómo puedo hacer que vuelva a pasar o que pase algo que yo quiero que pase. Y vieron que esos dos últimos escalones superan lo que es la estadística tradicional. Nos dice, podemos hacer predicciones y podemos hacer intervenciones para mejorar nuestro trabajo y mejorar nuestra forma de obtener los resultados que realmente queremos y dejar de obtener aquellos que no nos sirven. Entonces, un poco lo que hablábamos de que la ciencia de datos involucra varias disciplinas, computación, matemática, estadística y habilidad de negocios. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que vamos a aplicar es para marketing o vamos a aplicar para seleccionar, por ejemplo, tenemos un laboratorio con varios sitios de toma de muestra y queremos ver en qué lugares se obtienen más muestras o a cuáles concurren más personal, en qué locación geográfica necesitaríamos colocar otro puesto de toma de muestra. Todo esto se puede hacer a través de la ciencia de datos, pero en un trabajo multidisciplinario y con conocimiento de la temática que se está tratando. Entonces el proceso que vamos a seguir para analizar los datos va a venir con una analítica descriptiva, que es la típica de
por ejemplo, si tenemos resultados de laboratorio clínico, una media, un desvío estándar, una mediana, percentiles, la analítica diagnóstica, y ahí sí vamos a empezar a evolucionar por qué pasa lo que pasa, empezar a inferir relaciones entre parámetros, entre condiciones, entre lo que nosotros consideremos que es importante relacionar para predecir, y el siguiente paso es predecir, saber qué va a pasar. Si yo tengo este paciente que concurre a este lugar, ¿qué edad tiene? Entonces, ¿qué perfil de población voy a esperar, por ejemplo, en ese lugar? Y luego la analítica prescriptiva, ¿qué hacer para que ocurra? Si yo tengo población, por ejemplo, en un lugar de tomas de muestra, tengo siempre población muy añosa y yo quiero que vaya gente más joven, bueno, todo el análisis anterior lo que me dijo es que acá viene gente a tomarse muestras solamente por encima de los 40 años. Y yo quiero potenciar, entonces, los menores, y ahí voy a tomar estrategias para poderlo mejorar. Voy a volver a analizar los datos y ver si esas estrategias fueron efectivas. Y ese es el proceso de retroalimentación que vamos a tener que aplicar. Como ven acá, un proceso de ciencia de datos no se termina nunca, porque se retroalimenta y se vuelve a repetir, ¿sí? Necesitamos comprender el negocio, analizar los datos, recopilarlos, procesarlos y dejarlos óptimos para su análisis, ¿sí? Porque esa preparación de los datos también es importante. Es como, no podemos tener resultados válidos si los datos que se obtuvieron no están obtenidos correctamente y procesados correctamente. Obtenemos un modelo, ese modelo se evalúa, y se evalúa y se aplica, y se vuelve a evaluar, y siempre la retroalimentación lo hace aprender. Eso es parte de lo que vamos a ver del Machine Learning, que es una de las capacidades que tiene de aprender de los errores, cuando aplicamos modelos que tienen esta posibilidad. Entonces, ¿qué hace el científico de datos? Todo este proceso de analizar, pero conociendo el negocio. Y esto para nosotros es muy importante porque hemos visto que si nosotros traemos un científico de datos que viene del área de la matemática o de la estadística, que puede saber muchísimo, pero le vamos a tener que explicar de clínica un montón para que pueda procesar nuestros datos del laboratorio, por ejemplo. O si alguien del laboratorio quisiera explicar datos, no sé, de marketing, tal vez le cueste mucho más. Entonces, conocer del negocio es muy importante. Preparar los datos, esa preparación también es importante. Explorarlos, analizarlos y llevar a cabo desde el modelado hasta la ejecución. ¿Por qué? Porque la ejecución va a tener una retroalimentación que va a mejorar el modelo. Y bueno, ahora llegamos a esto que está muy en boga, que hablamos todos los días, y que lo escuchamos que el chat GPT y que un montón de aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy me apareció en Google una que me sugería mejorar las búsquedas de Google y demás, y es permanente este bombardeo con aplicaciones aplicando inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una serie de algoritmos y técnicas que pretenden imitar la inteligencia humana. Dentro de la inteligencia artificial vamos a encontrar el machine learning, ¿sí? Ese aprendizaje automático. ¿Por qué aprendizaje automático? Como decíamos hoy, se generan algoritmos, ¿sí? Se le dan instrucciones al programa para que aprenda de los datos. Él los procesa, los analiza, los evalúa, y cada vez que se ejecuta ese modelo para hacer predicciones, aprende nuevamente de los datos a través de una retroalimentación por errores. Por eso se llama aprendizaje automático, porque mejora las predicciones evaluando los errores que comete al predecir. ¿Sí? Este nivel de aprendizaje puede ser muy sencillo, como un aprendizaje supervisado o no supervisado, o puede ser, como vamos a ver ahora, lo que son redes neuronales, que es un poco más complejo. ¿Y por qué es importante? Por eso, ¿no? Porque predice esos futuros eventos a través de datos de entrenamiento. Nosotros le damos una serie de datos y el algoritmo es capaz de predecir, ¿sí? Y capaz de ejecutarse y aprender de esos datos. ¿Qué es un algoritmo? Son las instrucciones, ¿no? Que le vamos a dar al programa para que ejecute y pueda aprender de los datos entonces y volver a mejorar ese algoritmo nuevamente. Dentro de lo que es el Machine Learning podemos tener dos opciones para aplicar, y vamos a ver que en el laboratorio esto lo usamos o se aplicó para hacer alguna cosa y nosotros no lo sabíamos, y vemos que también son parte de las posibilidades que tenemos
nosotros mismos para aplicarlo en el laboratorio, para mejorar nuestros procesos, para mejorar nuestros conocimientos de los pacientes y de nuestras habilidades. Y el aprendizaje supervisado, ¿qué es lo que haríamos? Le decimos cuáles son los resultados correctos para una determinada predicción. Por ejemplo, ahí en el ejemplo que se puso son las ecuaciones, ¿sí?, que calculan parámetros a través de otros. Existen ecuaciones, por ejemplo, para calcular el colesterol LDL. Entonces nosotros le diríamos al algoritmo que el paciente que tiene tanto de colesterol, tanto de HDL y tanto de triglicéridos, de verdad yo le medí y tiene tanto de LDL. Él hace sus algoritmos, hace sus cálculos, se genera el modelo de predicción y luego se evalúa. Y se predice cuál sería el valor del LDL de un paciente sin haberlo medido a través de los parámetros que sí medimos, por ejemplo, colesterol, triglicéridos y HDL. Esto lo hacemos habitualmente. Esas ecuaciones que nosotros usamos en el laboratorio, que no solo para este parámetro, sino para muchas más, lo que utilizaron en el fondo fue modelos de Machine Learning, por ejemplo, de regresión múltiple. ¿Sí? Son ecuaciones de regresión múltiple con varias mejoras y predicciones y validaciones en las que se logró obtener resultados que logran predecir con gran certeza el valor del colesterol LDL a través de parámetros como los triglicéridos, el colesterol y el HDL. ¿Qué pasa con eso? Sería el aprendizaje supervisado, porque nosotros al principio le dijimos, mira, este es el verdadero valor, ¿sí? El aprendizaje no supervisado lo que hace es encontrar solo la estructura interna. Nosotros le decimos que queremos que prediga el valor del LDL, ¿sí?, a través de un perfil de datos que le vamos a dar. Y él solo indaga las relaciones entre los parámetros hasta que encuentra el mejor modelo que explique, en este caso, por ejemplo, el resultado del LDL. También se puede utilizar el aprendizaje no supervisado para cosas mucho más complejas, que por ejemplo sería la predicción de un perfil paraclínico para una enfermedad nueva o desconocida. ¿Sí? Si un paciente, una enfermedad nueva se describe y vemos que los perfiles de resultados paraclínicos de ese paciente, de determinados analitos, son tales, podemos pedirle al algoritmo que nos diga cuál es el perfil esperable más común de un paciente con esta enfermedad. Y esto es algo diagnóstico, ¿verdad? Porque podríamos tener un perfil de resultados paraclínicos para una enfermedad que hasta el momento era desconocida y por lo menos contribuir de esa manera al diagnóstico de esta nueva enfermedad. Entonces, como ven, esto del machine learning y de la inteligencia artificial se aplica mucho en lo que es la clínica, en la salud, y el laboratorio clínico cada vez más vamos a ver que estas herramientas se van a utilizar hacia adentro. Y ahora vamos a ver algunas aplicaciones dentro del laboratorio. Como para que sepan rápidamente, Machine Learning usa lo que es aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿sí? Dentro del supervisado, modelos de clasificación o de regresión. Como ven ahí, la regresión es encontrar una ecuación que explique el modelo, y la clasificación es poderlos etiquetar de alguna manera, ¿sí? Como por ejemplo, sano o enfermo, ¿sí? Positivo o negativo. Y lo que es el aprendizaje no supervisado separa esas mezclas más complejas de información para detectar las estructuras internas que a veces no son visibles a simple vista. Por ejemplo, lo que se puede hacer con modelos de aprendizaje no supervisado es decidir si los pacientes que tienen, por ejemplo, riesgo coronario, tienen un determinado nivel por encima o por debajo de colesterol total. De hecho, las clasificaciones de puntos de corte por lo general se hacen de esta manera. Se clasifican grandes volúmenes de datos de pacientes de esta manera para poner un punto de corte donde el riesgo coronario, por ejemplo, aumenta o baja. ¿Y qué es el deep learning? Bueno, un poco lo que les decía hoy, lo de las redes neuronales, el aprendizaje profundo. La diferencia entre machine learning y deep learning es nuestra intervención. Machine learning, nosotros, el data scientist, el científico de datos, interviene haciendo alguna aplicación de un modelo que le interesa aplicar o que cree que es el más adecuado, y en algún momento procesa los datos de alguna manera para prepararlos para ese modelo. El deep learning lo que hace es usar las redes neuronales, son modelos mucho más complejos, que lo que tiene es lo más simple es una capa de entrada y una de salida,
Y como ven hacia abajo, es la propia red neuronal que se van agregando capas con distintas configuraciones que le agregan complejidad para que detecte las relaciones entre los distintos parámetros de entrada para obtener una salida. Esto se usa para el análisis de imágenes, de textos complejos, ¿sí? Como ven ahí, por ejemplo, para identificar si es un auto, nosotros podemos hacerle un algoritmo el que le diga, tiene ruedas, tiene techo, tiene 4 ruedas, tiene tales dimensiones, bueno, es un auto. El deep learning lo que haría es analizar en profundidad el contenido de la imagen total para evidenciar si es un auto o no, sin las instrucciones que nosotros le damos. Entonces, ¿qué pasa en la salud? Hice esta búsqueda, Machine Learning in Health, y lo que vemos es, miren que este gráfico a la izquierda es exponencial, ¿sí? Esto empezó a subir, a subir, a subir, y no tiene intenciones de parar. La investigación que hay en Machine Learning para la salud es muchísima, porque las aplicaciones son muchísimas también. Nosotros hoy estamos hablando de laboratorio, pero imagínense en todo lo que es diagnóstico, tratamientos, medicación, la industria farmacéutica también lo tiene que usar muchísimo, genómica. Entonces, que está claro, está clarísimo qué es lo que se viene y lo que tenemos que conocer, ¿no? ¿Y de dónde es el origen de los datos que decíamos hoy? Es infinidad de datos. Bueno, tenemos datos gubernamentales. De hecho, el Ministerio de Salud Pública en el Uruguay tiene una base de datos que les puse ahí la página. Por ejemplo, las vacunaciones contra COVID y demás, educación, ¿sí? Hay bases de datos que son públicas. Pero nosotros como instituciones de laboratorios, de hospitales o sanatorios, tenemos las historias clínicas electrónicas, ¿sí? El formato electrónico, bueno, o formato papel escaneado, que podría ser mucho más difícil de procesar, pero no imposible, resultados de laboratorio clínico, sensores biomédicos. Imagínense poder procesar y predecir que un paciente del CTI puede llegar a tener un infarto porque tiene determinada configuración en sus lecturas, ¿sí? O que va a tener una descompensación. Esto es posible a través de algoritmos en los que se podrían integrar los sensores, la lectura de los sensores, para hacer predicciones. Genómica, ni que hablar que en la genómica se aplica muchísimo. Imagenología, como decíamos, procesamiento de imágenes, identificación mucho más sensible, ¿verdad?, que el ojo humano en la detección de alteraciones imagenológicas. Datos de las redes sociales se usan en sociología, en psicología, para los estados de ánimo, bueno, ni que hablar que en política y marketing se utiliza muchísimo. Las encuestas, los medicamentos, la parte farmacéutica, las salidas, las entradas, qué flujo de medicamentos hay, las dosis aplicadas, por ejemplo, en un mismo paciente, el efecto de las dosis, para obtener umbrales de dosis efectivas o no efectivas personalizados y no genéricos, ¿sí? El procesamiento de controles de calidad, el personal, datos del personal de laboratorio para tener datos de productividad, datos epidemiológicos ni que hablar, y bueno, las pesquisas también para hacer políticas de salud. ¿Qué pasa entonces en la salud en general? ¿Para qué se va a aplicar? Y bueno, para generar estas bases de datos, para segmentar la población, para generar, por ejemplo, campañas, ¿sí?, que sean más eficaces en determinados grupos etarios o determinados sexo, ¿sí? Eso se utiliza muchísimo. Detectar precozmente urgencias, casos especiales, para prevenir las campañas preventivas, probabilidad de aparición de una progresión, por ejemplo, de una enfermedad, lo que decíamos hoy, ¿no? El prever antes de curar, ¿sí?, si fuera posible, vigilancia de brotes que ya los vivimos, ¿no?, que esto tiene que haber sido muy importante, la inteligencia artificial en el monitoreo y en el proceso continuo de los datos, ¿verdad? Y bueno, en la medicina participativa, generar nuevos tratamientos, generar algoritmos diagnósticos, prevención de errores, que eso también es muy importante. Si nosotros tenemos un adecuado algoritmo de identificación, por ejemplo, de diagnóstico o de tratamiento o de uso de medicamentos, prevenimos errores que no siempre tienen costos económicos, sino costos de salud, ¿sí? Y el tratamiento personalizado. La medicina personalizada es lo que se viene, es lo que todo el mundo ahora está buscando, acceso a tener como esa privacidad, de tener eso propio, de tener sus propios valores de referencia, su tratamiento más individual
y bueno, es un poco lo que también se puede lograr a través de estas herramientas. ¿Qué pasa en el laboratorio clínico? Cuando le agregué laboratorio de medicina, la búsqueda fue similar y artículos científicos aparecen menos que la medicina en general, pero también es exponencial. Lo que quiere decir es que esto vino para quedarse y vino con fuerza. Les quería mostrar este videito que no vamos a pensar que nosotros vamos a terminar en esto, pero siempre pensemos que lo que queda en el laboratorio son datos, muchos datos, y nosotros somos los que intervenimos, los que los interpretamos, y que por más que haya una maquinita que pues sea capaz de llevar y traer un frasquito, un tubito, una placa de Petri, estamos nosotros atrás para interpretar. Nada va a sustituir a nuestra capacidad de análisis. Entonces tenemos que estar atentos y seguir las tendencias y seguir adelante con esto. Entonces, en el laboratorio clínico, ¿cómo funciona? Bueno, se están desarrollando nuevos test diagnósticos, ¿sí? En función de la necesidad que se establece por determinados algoritmos de diagnóstico que piden, que, por ejemplo, que se desarrolle, por ejemplo, para enfermedades que no existe un test de laboratorio, y bueno, se busca cuál es la proteína, cuál es el antígeno, qué es lo que se debe buscar, para un diagnóstico de una enfermedad que, por ejemplo, no tenga un análisis de laboratorio todavía definido. Desarrollan nuevos algoritmos. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio hacemos pruebas que son reflejas, ¿verdad? Si un paciente tiene un tipo de protrombina, un capacitete alterado, tal vez agregamos un fibrinógeno o nos piden un dedímero, dependiendo el dato clínico, y vamos así trabajando. Esa generación de algoritmos también se puede hacer a través de la identificación de esas estructuras internas que tienen los datos y el comportamiento de los pacientes. ¿Sí? Y para el diagnóstico ni que hablar, porque si el médico sigue una secuencia ordenada y clara de pasos diagnósticos, sin duda va a llegar a una mejor resolución que si no lo tuviera. Los algoritmos de validación automática. Cada día procesamos mayor cantidad de muestras, volúmenes mucho más grandes de muestras, y sabemos que la validación automática es algo que está en muchos de los programas que se ofrecen los proveedores, pero es una validación automática, que tiene un seteo interno que es genérico, ¿sí? Es aplicable a cualquier laboratorio clínico. ¿Qué pasa si el mío no es cualquier laboratorio clínico? Yo trabajo con muestras pediátricas, o trabajo mayormente con embarazadas, o trabajo mayormente con gente mayor. Entonces ese algoritmo de validación automático debería ser adaptable, debería adaptarse a mis necesidades. Y esto lo podemos hacer a través de Machine Learning, identificando cuál es el verdadero algoritmo, cuál es el verdadero comportamiento de los datos de mi laboratorio para tener un algoritmo de validación automático que me dé confianza a mí. Si el paciente tiene esta TSH y tiene esta T4, sale. Ahora, si tiene esta TSH y tiene esta T4, yo lo voy a mirar porque es una embarazada o lo voy a mirar porque es un adulto mayor. Entonces, estos algoritmos se generarían a través de Machine Learning sin problemas, utilizando la propia base de datos del laboratorio y todo su historial de procesamiento de pacientes. Bueno, los test reflejos, ¿sí? Cuando un equipo tiene que agregar en un enzimograma hepático una colinesterasa, cuando tiene que agregar una fosfalcalina, cuando tiene que hacer una dilución, cuando tiene que pedir una repetición, ¿sí? Cuando nosotros consideramos que debe repetirse, por ejemplo, la determinación, también lo podemos hacer generando este tipo de algoritmos. Y bueno, la identificación de imágenes por microscopía, que ya lo habíamos mencionado, que, que si bien es algo que tiene una complejidad mayor, es algo que también se viene y de hecho existen proveedores que tienen equipos que identifican sedimento urinario, por ejemplo, sin problema. Y lo hacen a través de esta manera. De hecho, nosotros ponemos Google, ponemos la fotito y ya nos identifica, es lo mismo, ¿no? Sería aplicar eso, pero en nuestro laboratorio. Y bueno, pero la tranquilidad de aplicarlo en nuestras muestras y con nuestro trabajo, lo podríamos hacer perfectamente nosotros mismos, aplicando técnicas de Machine Learning. Ahí les puse también, había puesto, como pueden ver, algunos titulares de algunas publicaciones de aplicación de Machine Learning en el laboratorio clínico. Otro tipo de aplicaciones, el control de calidad en tiempo real.
Control de calidad nosotros lo vamos aplicando y vamos analizando, lo miramos todos los días, lo procesamos, lo estudiamos, pero la generación de alarmas, de alertas, identificación de tendencias, incluso utilizar los propios resultados de nuestros pacientes como control de calidad, todo esto es posible a través de la generación de este tipo de algoritmos, ¿sí? Y esto es importantísimo por lo que hablábamos hoy. Manejamos grandes volúmenes de trabajo, poco tiempo, y todo lo que nos ayude a hacer más sencillo el trabajo y más económico también, porque si agregáramos las muestras de pacientes como un parámetro poblacional de control, también sería más económico. Entonces, todo esto también es importante y es una fuente de datos para procesar que también se puede aplicar con Data Science. La optimización de los límites de decisión clínica, un poco lo que habíamos dicho recién, ¿no? Datos personalizados. Se usa mucho lo que es el Reference Change Value, que usa como es, coeficientes de variación interpersonales, ¿sí? Y utiliza los coeficientes de variación analítico, y se puede hacer el cálculo, pero esto es un paso más, ¿sí? Esto es un paso más a eso. Es más personalizado aún, no solamente genérico, no es lo que se hizo por estudios poblacionales, sino que un mismo individuo puede ser valorado y su propia tendencia evaluada y que su propia variación interna sea calculada y tenida en cuenta al momento de decidir si el resultado que obtuvo en esta nueva determinación es patológico para él. Esto también se puede hacer y es lo que se viene de la medicina personalizada, ¿verdad? Y bueno, un poco la optimización de procesos al interior del laboratorio sería todo, ¿no? Gestión de indicadores, del personal, del flujo de trabajo, la cantidad de tubos. Eh, por ejemplo, necesitamos reducir el número de tubos. Bueno, analizar dónde se puede reducir, qué sector podría tener más tubos o menos tubos, más volumen de muestra, menos volumen de muestra, ¿sí? Y ni que hablar que en investigación y medicina personalizada, bueno, lo que decíamos, ¿no? La investigación hoy por hoy va por este lado y el análisis de los datos va acompañado por la inteligencia artificial sin duda. Y bueno, entonces un poco hablar de los que serían nuestros desafíos, ¿no? Eh, con la importancia de conocer el negocio, ya lo recalqué varias veces, pero me pasó cuando hice la formación en Data Science, compartir con colegas de otros orígenes, ¿sí? Y que cuando quisieron entender, por ejemplo, cómo yo lo aplicaba, les costaba. Entonces, está bueno que los que estudiamos ciencia de datos y trabajamos en esto, seamos de diversas áreas, porque no todos podemos saber de todo, pero saber de lo que estamos trabajando es importantísimo, porque para poder procesar y analizar esos datos de manera adecuada antes de generar el modelo, algo tenemos que saber de lo que estamos hablando, porque si no, no podemos llegar a fondo. Entonces, esto es importantísimo para todos. Y el laboratorio clínico y todos los clínicos y los bioquímicos clínicos, todos los que estamos en este sector, tenemos que empezar a interiorizarnos y a saber un poquito más, aunque sea de qué se trata, y ir hacia ahí, ¿no? Ir conociendo y apoyarnos en la gente que sabe para ir trabajando los datos que tenemos, porque es lo que se viene. ¿Qué pasa en el laboratorio? Un gran volumen, gran variedad de datos de tipo numérico, de tipo texto, de tipo imagen y procesamiento en tiempo real. Nosotros necesitamos casi que liberar resultados en el momento, en la mayor parte de los casos, en el día o en 2 días, y esto exige velocidad. Y la velocidad que nosotros tenemos a veces va en detrimento de la calidad. Y bueno, entonces esto modelado necesita, como dice ahí también, y validación y armonización. Nosotros no podemos generar modelos aleatoriamente, tenemos que trabajar en conjunto y de hecho yo creo que lo que va a venir en futuro es que todo lo que es ciencia de datos para análisis de datos de laboratorio y de la salud va a tender a armonizarse y van a haber herramientas más universales, así como aparecieron los protocolos de verificación, van a haber protocolos también de análisis de datos porque es necesario, porque bueno, necesitamos tener una armonía en lo que obtenemos entre todos, ¿no? Pero bueno, tiene sus alcances y sus limitaciones. Nosotros no podemos aplicar esto indiscriminadamente y tenemos que ser conscientes de que cualquier predicción que hagamos a través de un modelo no es más que una predicción, que puede ser muy precisa, pero no deja de ser una predicción. Entonces, conocer también esas limitaciones para nosotros es importante. Por ejemplo, me refiero a una validación, ¿no? No va a ser la verdad
absoluta la validación automática que se genera a través de un algoritmo si un clínico dice que eso no es así, porque la palabra última siempre vamos a estar nosotros atrás con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y bueno, tenemos que aportar desde ese lado. Bueno, un poco por acá terminaría la charla, espero haber sido clara. La idea era traerles estos conceptos que andan en la vuelta, que escuchamos y que no sabemos qué quieren decir, o que algunas veces escuchamos una definición y no nos quedó claro, y cómo esto me baja a mí, ¿no? Cómo esto me llega a mí, era un poquito traerles esto, ¿no? Y decir, bueno, nosotros estamos acá, estamos en este camino, y si les interesa, y si tienen ideas para su laboratorio, y si quieren trabajar sobre esto, en esto estamos trabajando en este momento, y bueno, estamos para compartirlo con ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy abierta para responder. ¿Hay algo en el chat, Andrea? No, ahí dijeron que muy interesante el encare que presentaron. Bueno, muchas gracias entonces. Espero no haber hablado muy rápido, que a veces me pasa, pero bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, y aquí vamos a estar, tienen nuestros contactos en pantalla para comunicarse, y lo que nos gusta a nosotros siempre es interactuar, intercambiar información y generar esto, ¿no? De avanzar, de ir hacia adelante, y bueno, entendemos que un poco lo que se viene es esto, y vamos a estar acá trabajando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Muchas gracias, muy interesante.